tren de Sri Lanka. Sri Lanka fue la más castigada por la fuerza del tsunami, creando una riada de 3 a 5 metros de profundidad que se extendió 400 metros al interior. No nos lo esperábamos, por lo que habíamos visto en anteriores tsunamis, porque esta especie de riada, como si dijéramos, siempre había sido menos profunda y había desaparecido bastante rápido. Pero el tsunami de 2004 era mucho más poderoso que cualquiera que hubiesen estudiado los científicos en el pasado, y el Océano Índico era lo bastante profundo como para conservar esa energía. Así que millones de metros cúbicos de agua se precipitaron en la costa de Sri Lanka. Bill Rectingwall, profesor de periodismo de la Universidad del Sur de Illinois, estaba desayunando en la terraza de su hotel cuando llegó el tsunami. Nunca había experimentado nada parecido. Yo solía navegar y un tornado o una mala tormenta en el lago Michigan siempre la ves venir. Pero esto no lo vi venir. Llegaron una serie de olas rápidas y entonces de repente se desató el infierno. Rectingwall cogió su cámara, se subió a un muro y sacó estas fotos. Al fondo se pueden ver varias olas grandes llegando a la orilla. Segundos después, el agua estaba por encima de su cabeza y luchaba por sobrevivir. Era como estar dentro de una lavadora. El agua te empujaba todo el rato dentro y fuera, dentro y fuera. Rectingwall estaba justo en la orilla, así que el agua no contenía proyectiles mortales como coches, árboles u otros escombros que se llevaron tantas otras vidas en el interior. Sobrevivió agarrándose a esta red que estaba flotando en el agua y logró ponerse a salvo cuando el agua empezó a descender. Había escombros por todas partes. Varias paredes del hotel habían sido demolidas y 2 trabajadores estaban muertos. Varios clientes habían desaparecido, incluida una niña de 3 años llamada Esther. Esther era una niña muy guapa que siempre estaba correteando por todas partes, así que estábamos acostumbrados a oír decir: Esther, Esther, no te acerques a la piscina, ven aquí. La buscaron por todas partes, pero no consiguieron dar con ella. Cuando les avisaron de que venía otra ola, corrieron a refugiarse en lugares más altos. Habían pasado unas 3 horas desde que el tsunami comenzara su devastación mortal. En la 4ª hora, el peor tsunami de la historia había viajado casi 2.800 kilómetros y seguía teniendo mucha fuerza. Con más de 2.800 kilómetros de longitud, viajando a la velocidad de un reactor, llegó a las Maldivas, un grupo de islas rodeadas de arrecifes de coral. Durante 6 horas, las islas fueron bañadas por las olas. En cuanto llegó a Mali, el Ministerio de Administración de los Atolones en las Maldivas avisó a los atolones bajos que están situados más al oeste. Una vez más les comunicaron que estaba llegando una tormenta y la gente estaba preparada. Aún así, murieron cerca de 100 personas. Pero esta catástrofe quizás haya servido para salvar las vidas de otros. Las Maldivas, por ejemplo, bloquearon con eficacia gran parte de la energía de este tsunami que iba a propagarse hacia África, por ejemplo. Y si no hubiesen estado las Maldivas, a África hubiese llegado una ola mucho más grande y probablemente hubiese sido mucho más devastadora. En la 7ª hora, el debilitado tsunami había recorrido casi 6.400 kilómetros y ahora su objetivo era la costa de África. Se estima que en Somalia murieron unas 200 personas. Luego llegó Kenia. Esta vez el gobierno ya había sido avisado. No tenían ningún tipo de plan de emergencia para tsunamis, pero sí que tenían un plan para incidentes tales como derrames de petróleo. Alertaron a los medios de comunicación nacionales y mandaron a la policía a las playas para avisar a la gente. Las playas de los 600 kilómetros de costa fueron evacuadas. Al haber perdido casi toda su fuerza, el tsunami solo se cobró una vida. Al final del día, el tsunami más mortífero jamás registrado, con su fuerza considerablemente disminuida, continuó extendiéndose por todo el mundo. En solo 8 horas el tsunami se había cobrado más de 220.000 vidas y había modificado las costas de todo el Océano Índico. Cuando el sol se puso el 27 de diciembre, países de toda Asia empezaron a limpiar los escombros y a contar el número de víctimas. Solo en Sri Lanka murieron 38.000 personas.
Esa mañana, Bill Rectingwall y otros clientes del hotel fueron sacados de la zona devastada y llevados al norte, a la capital. En el camino pasaron por un hospital rural. Y de repente la hermana mayor de Esther, una chica de 18 años, se puso a gritar: «Esther, es Esther». Y la camioneta paró de inmediato y miramos hacia allí. Y entre la multitud vimos una cabecita rubia. Dos de los trabajadores del hotel habían rescatado de las olas a la niña de 3 años y la habían llevado a un hospital. Esta es Esther en los brazos de su hermana mayor al fondo de la camioneta. Es la pequeña niña rubia. Todo el mundo la está mirando. Muchas lágrimas han sido derramadas desde el tsunami de 2004, pero estas eran lágrimas de felicidad. ¿Qué se puede hacer para prevenir otra catástrofe similar a la del tsunami de 2004? Las autoridades están ahora intentando encontrar respuestas. Mientras políticos y científicos asimilan las lecciones aprendidas en el tsunami de 2004, la cuestión principal es cómo prevenir un desastre así en el futuro. Todo el mundo está de acuerdo en que la respuesta está en un sistema de alerta. En 2004 no existía ese tipo de sistema en el Océano Índico, porque los tsunamis eran poco comunes. En el Océano Índico el último tsunami grande había ocurrido en 1882. El Océano Pacífico tiene un sistema de alerta de tsunamis desde 1960. Cuando se produce un terremoto, nuestros ordenadores controlan constantemente las señales de las estaciones sísmicas de todo el mundo. Los ordenadores del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái automáticamente avisan al científico que determina la localización y la magnitud del seísmo. Una vez que hayamos hecho eso, necesitamos controlar los datos que indican el nivel del mar. Estos datos llegan a este ordenador. Esa información proviene de boyas que constantemente miden la altura del océano y transmiten esa información vía satélite al centro de alerta. En primer lugar, nos informa de que el tsunami existe y nos da una idea aproximada de lo grande que es. Esos datos pueden combinarse con modelos numéricos para poder hacer una previsión de cómo será el tsunami en el océano. Vasily Titov es un especialista en tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Seattle. Los colores amarillos indican oleajes más altos. Ahora está trabajando en un modelo de ordenador que podría usarse para prever el recorrido de los tsunamis en el Océano Índico. El sistema del Océano Índico tiene que ser mucho más inteligente que el sistema del Pacífico. Esto se debe a que los tiempos de propagación en el Océano Índico son mucho más pequeños que en el Pacífico. Una ola de Alaska tarda alrededor de 6 horas en llegar a Hawái. La ola de este terremoto tardó menos de 1 hora en llegar a Tailandia e Indonesia. Tardó 2 o 3 horas en llegar a las Maldivas y Sri Lanka. Los modelos de ordenador están basados en fórmulas numéricas y teorías científicas sobre cómo se suelen comportar los tsunamis. Para ayudar a predecir futuros tsunamis en el Océano Índico, se recopilan datos sobre la altura de las olas y se evalúan los daños producidos por el tsunami de 2004. Entonces esta zona de aquí y esta de aquí... José Borrero ha realizado un estudio de banda ASEG. El tsunami de aquí fue de más de 20 metros de altura y la ola llegó a alcanzar los 30 metros en la orilla. Así que la altura máxima fue de más de 30 metros en este lado. Sin embargo, en este otro lado la altura máxima fue de unos 10 metros. Para verificar la precisión del modelo de Titov han llevado a cabo diversos estudios de campo. El modelo predijo, por ejemplo, que Sri Lanka sería la más castigada por la fuerza del tsunami. Incluso predijo que un efecto latigazo aumentaría la velocidad y la fuerza del tsunami mientras se dirigía a la parte más lejana de la isla. Los informes de campo iniciales revelan que hubo olas más altas en la parte más alejada de Sri Lanka. Las previsiones del modelo Vasily sobre el comportamiento del tsunami de 2004 en medio del océano se basaron inicialmente en datos de previos tsunamis ocurridos en el Pacífico. Pero ahora sabemos que esas predicciones son correctas. Un satélite de la NASA pasaba casualmente por el Océano Índico en el preciso momento en el que ocurrió el tsunami. Mide con gran exactitud la distancia desde el satélite a la superficie del mar y entonces nos muestra una imagen de la altura de la superficie del mar.
El satélite registró las alturas de las olas en medio del océano de hasta 76 centímetros, más de 30 por debajo del nivel del mar normal. Las alturas de las olas eran pequeñas, pero su energía se extendió 3 kilómetros hasta el fondo del océano. Esta puede que sea la primera vez que tenemos una prueba irrefutable de la formación de una ola de tsunami en el océano. Los datos del satélite y los estudios de campo han conseguido que se puedan predecir con exactitud la dirección y el impacto de futuros tsunamis en el Océano Índico con bastante tiempo para salvar vidas. Esta simulación ha demostrado que podemos crear un sistema de alerta que utilizará modelos anteriores que nos proporcionarán una información muy útil de manera rápida y precisa. El tsunami de 2004 fue una llamada de atención para el mundo entero. 60 países están ahora trabajando en la implantación de un sistema de observación global que controlará no solo los terremotos y tsunamis, sino también todos los demás desastres naturales. Las autoridades esperan tener el sistema funcionando dentro de 10 años. Mientras tanto, las naciones golpeadas por el tsunami están enfrentándose a sus problemas más inmediatos de reconstrucción, porque tendrán que decidir si deben o no permitir la construcción en la costa, y en tal caso, qué tipo de estructuras permitir. Lo que le decimos a los gobiernos es que las zonas afectadas nunca deberían ser reconstruidas y punto. Por supuesto, esto se convierte en un gran problema político, porque los pescadores, los propietarios de la zona y los dueños de los hoteles no quieren trasladarse. Entonces, lo siguiente que habría que plantearse es una mejor construcción y una serie de planes de evacuación. Los daños causados por el tsunami han demostrado que las estructuras de hormigón sobrevivieron a la fuerza de las olas mejor que la madera y el ladrillo. Las paredes perpendiculares al océano sufrieron menos daños que aquellas que estaban frente a él. Los edificios construidos sobre pilares y abiertos en la planta baja salieron mejor parados que los demás. En Banda Aceh tenemos el ejemplo de una mezquita que fue el único edificio que permaneció casi intacto. Y es muy interesante ver que la mezquita fue construida en una estructura de pilares, lo que significa que el primer piso se inundó, pero la ola pasó a través de él, y los otros 2 pisos no sufrieron daño alguno. Otra lección que nos ha enseñado el tsunami de 2004 es la importancia de educar a la gente. La gente necesita reconocer las señales de aviso y saber cómo reaccionar. Una de las mayores tragedias del tsunami de 2004 en particular fue el gran número de niños que murieron porque cuando las olas bajaron fueron atraídos por el mar. En Sri Lanka, un asombroso 40% de las muertes del tsunami fueron niños. Creo que hay que decirlo claramente. Jamás debieron de perderse tantas vidas humanas. Los niños corrieron hacia el mar después de la primera ola, porque fueron 2 olas. Cuando el mar se retiró, había un montón de peces en la orilla. Los niños corrieron a coger los peces, y entonces fueron arrasados por el gigantesco tsunami. A pesar de toda esta tragedia, algunas de las historias más memorables del tsunami de 2004 son las protagonizadas por los niños que no murieron, los supervivientes más pequeños, entre ellos Numani Semenitika, una niña cuyos padres murieron en el tren a Sri Lanka. La dieron por muerta y se despertó en el depósito de cadáveres. Más tarde fue reclamada por su abuelo. Y el niño que Rebecca y Ron encontraron en Tailandia. Se pasaron todo un día intentando localizar a algún pariente. Acabamos en un hospital donde nos dijeron que habían encontrado a su padre. Cuando entramos allí, vimos a su familia, nos alegramos mucho. Fue muy emocionante para los dos. Estábamos muy felices, estábamos muy contentos por él, porque no había perdido a toda su familia. La madre del niño, desgraciadamente, había desaparecido y estaba presuntamente muerta. Mientras los supervivientes del tsunami de 2004 luchan por reconstruir el país, los recuerdos de este horrible día permanecerán para siempre grabados en su memoria. Ahora su misión consistirá en asegurarse de que sus hijos y los hijos de sus hijos nunca lo olviden.